Ahora hablando con respecto a la cronología de Argelia. Por más de un siglo, Francia envió a cientos de miles de sus ciudadanos a Argelia, consolidó su poder local en lo político, económico y militar, arrestando y eliminando físicamente a los líderes religiosos, despojándolos de sus tierras a los campesinos argelinos e impusieron la lengua francesa en la educación. El FLN, cuyo significado es Frente de Liberación Nacional, dirigido por figuras como Boudiaf o Fembela, inició las hostilidades militares contra la administración francesa el 1 de noviembre de 1954. Ya para 1955, la guerra se había recrudecido en la región de Constantino, con numerosas muertes por parte de ambos bandos y una dura represión por parte de las fuerzas francesas. Ya para 1956, Francia, con 500.000 soldados ya desplegados, intentaría con los británicos la operación del Canal de Suez, con fin de debilitar al Nasser, pero esto no tendría éxito. Para 1956, el enfrentamiento ya se encontraba recrudecido y dio lugar a lo que hoy en día se conoce como la Batalla de Argel. Los ataques terroristas del FLN contra objetivos civiles y militares franceses fueron brutalmente contestados por los paracaidistas del general Jacques Massu. La tortura generalizada y la ejecución sumarían centenares de sospechosos. Estos métodos se convirtieron en recursos normales en la acción del ejército francés. Acuerdo de Evian. Estos acuerdos son el resultado de negociaciones entre los representantes de Francia y los del gobierno provisional de la República de Argelia, formado por el Frente de Liberación Nacional durante la Guerra de Argelia. Características de la dominación francesa en Argelia. Argelia estuvo bajo dominio francés desde 1830 hasta 1962. Argelia formaba parte de la metrópoli ya que era considerada una provincia y ya que era la colonia más duradera. Argelia también era controlada por la minoría europea que se encontraba dentro de su territorio, o sea, mejor llamados los colonos. En el año 1865, Napoleón le concedió la nacionalidad a los indígenas. En el año 1870, el derecho Cremieux le entregó la ciudadanía a 37.000 judíos en Argelia, integrándolos a la comunidad francesa. Este decreto los obligaba a cumplir servicio militar, como cualquier otro francés, pero el decreto también les establecía un periodo más largo a los indígenas y con un salario menor. Más tarde, la nacionalidad entregada a los judíos en 1870 será retirada en 1940. El gobierno francés utilizaba el terreno de Argelia para explotar sus recursos y también para alejar elementos sociales de la metrópoli, que eran potencialmente peligrosos. Tras la conquista, Francia confisca la tierra cultivable del pueblo de la población autóctona, dándose un fuerte proceso de concentración de la tierra y el poblamiento del territorio con europeos. Dentro de Argelia, la agricultura y ganadería tradicional va a ser abandonada y se introducen técnicas modernas de la agricultura y se va a introducir sectores exportables como el olivo, el vid, las hortalizas y los cítricos. El vid va a ser el producto más exportado. Francia no tiene interés en industrializar Argelia, ya que Argelia va a ser importador de productos manufacturados franceses. La causa principal es la represión de los colonos franceses hacia los ciudadanos argelinos, ya que desde 1830 hasta 1962 Argelia fue una colonia francesa. En estos 132 años pasaron muchísimos antecedentes, como por ejemplo el ingreso de cientos de miles de ciudadanos franceses hacia Argelia, logrando así consolidar su poder político, económico y militar, eliminando a los líderes religiosos, logrando quitar la tierra a los campesinos e imponiendo la lengua francesa a la educación. En la década de 1940, el pueblo se fue organizando para emprender su propia campaña independentista. Los argelinos fueron víctimas de abuso y discriminaciones por parte del dominio colonial francés y se juntaron a los militares en el Frente de Liberación Nacional, FLN, surgido en 1944, que demostró ser el verdadero motor de la independencia.
El nacionalismo argelino, bajo el liderazgo de Ferhat Abbas, promulgó el Manifiesto del Pueblo Argelino, en el que condenaba el colonialismo y reclamaba el derecho de Argelia a la autodeterminación. La masacre de Sétif. Mientras Francia festejaba la caída de la Alemania nazi, los ciudadanos argelinos se manifestaban reclamando su independencia del dominio francés en la ciudad de Sétif. En 1947, Francia mostró su intención de permanecer en Argelia al aprobar el Estatuto Argelino, que le consideraba como una prolongación de Francia. A pesar de esto, Francia se negó a cumplir las peticiones del pueblo argelino. La política económica de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, emprendida por los franceses en Argelia, fue claramente discriminatoria, dado que las ayudas e intervenciones iban mayoritariamente para los colonos. En julio de 1954 se fundó el Comité Revolucionario de Unión y Acción, integrado por la alta dirigencia nacionalista y los jefes de la revolución, con el fin de unir los grupos y tendencias independentistas para lanzarse a la lucha armada contra Francia. Así, el FLN declaró la guerra contra Francia el 1 de noviembre de 1954. Al año, desde Marruecos, se reclamaba la vuelta del sultán Mohamed V. Para agosto de 1955, el conflicto se profundizó en la región de Constantina con una dura represión por parte del ejército francés, quienes emplearon ataques terroristas a través de la llamada Organización del Ejército Secreto. En 1956, Francia había ya desplegado un ejército de 500.000 de soldados. El FLN contaba con el apoyo de gran parte de los musulmanes y de aquellos países africanos que se habían independizado, tales como Egipto, Túnez y Marruecos. Entre 1956 y 1957 se dio la batalla de Argel, en la que el FLN atacó franceses en esa ciudad, que fueron repelidas las tropas paracaidistas del general galo Jacques Massou, quien aplicó torturas y la ejecución sumaria de miles de argelinos sospechosos de colaborar con la causa independentista. Los franceses causaron diversos disturbios en Argelia, en los que reclamaban la vuelta al poder del general Charles de Gaulle, quien regresó a presidir el Estado ante el peligro de una guerra civil en su país. De Gaulle se presentó a favor de la libre determinación de Argelia. En enero de 1960 se produjo un nuevo levantamiento militar de colonos, aunque fracasó debido a la falta de apoyo. De Gaulle propuso un referéndum sobre la independencia de Argelia, llevándose a cabo el 8 de enero de 1961, en el que el 75% de los franceses votó a favor. Del 7 al 18 de marzo de 1962, en la ciudad francesa de Evian, se llevaron a cabo conversaciones entre el gobierno de Francia y el gobierno provisional de la República Argelina, creado en el exilio, sobre la autodeterminación de esta nación africana. Acordaron lo siguiente: un alto al fuego, cese de las operaciones militares y la lucha armada en territorio argelino, garantías a la autodeterminación y la organización de los poderes públicos en Argelia durante el periodo transitorio. El 1 de junio de 1962, el 69% de los argelinos votó también a favor por la separación con respecto a Francia. La independencia de Argelia fue sellada el 3 de julio de 1962. Poniendo fin a 8 años de agresiones francesas y un largo recorrido de resistencia del pueblo argelino por su autodeterminación y soberanía nacional. Por último, el 8 de octubre de 1962, Argelia ingresó a la Organización de las Naciones Unidas. Los ataques terroristas del FLN contra objetivos civiles y militares franceses fueron contestados de forma brutal por los paracaidistas del general Jacques Massou, de larga experiencia en la guerra de Indochina y defensor de la aplicación sistemática de métodos de tortura y de ejecuciones sumarias. Para tener una idea de cuántos padecían esto y calver en una sola finca o centro de detención de Amesiane, desfilaron entre 1957 y 1961 108.000 argelinos.
De esos 108.000 torturados, solo 11.000 eran militares del FLN. Muchas de las ejecuciones sumarias se realizaron mediante la guillotina y la tortura, incluyendo una variedad inagotable de atrocidades que luego servirían para ser enseñadas a los marines de norteamericanos y a los militares sudamericanos. Una verdadera escuela nació allí. En el seno del horror demencial, cuando la lucha llegó a la misma Francia, donde había una gran comunidad argelina, el héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de la República, general Charles de Gaulle, impulsó el toque de queda para todos los argelinos residentes en París. Yo voy a hablar sobre el Frente de Liberación Nacional, o mejor conocido como el FLN. El FLN fue un movimiento político argelino acompañado por el Ejército de Liberación Nacional. El FLN lideró la independencia del país y gobernó el país hasta el año 1991. Fue fundada el 1 de noviembre de 1954. Fue creado por el Comité Revolucionario de Unidad y Acción. Todas las organizaciones nacionalistas de Argelia habían pasado a formar parte del Frente de Liberación Nacional, ya que todos se unieron y todos se centraron dentro del mismo grupo, y por ende el Frente de Liberación Nacional quedó como único grupo del movimiento. El Frente de Liberación Nacional realizó su primer atentado de muchos el 1 de noviembre de 1954 contra la administración francesa. Yéndonos al presente hoy en día el Frente de Liberación Nacional sigue siendo un grupo político, pero no es tan apoyado como antes dentro de la Argelia. En 2002 volvió a participar de las elecciones y consiguió el 34.3% de votos. Los líderes históricos del FLN son Rabah Bidat, Mostefa Ben Boulaid, Diduche Mourad, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem y Larbi Ben Mihidi. Argelia es un estado el cual el 99% de su población tiene un origen musulmán, y la edad media de la población no pasa de los 27 años. El Estado subvenciona a su población con pan, leche, aceite, electricidad, gasolina y gas, de modo que la mayoría de la población, sobre todo la urbana, tiene un nivel de vida digno y apenas se ve miseria en el país. Esto explica que no se hayan dado revueltas populares importantes durante la primavera árabe en 2011. Ahora voy a hablar de la economía de Argelia. Al lograr la independencia de Francia en 1962, salieron del país 1 millón de colonos franceses, lo que representó un duro golpe para la economía. Y la política de planificación socialista posterior, basada en los ingresos del petróleo y el gas, no consiguió un desarrollo sostenido. En 2015 es un país todavía en desarrollo, con una renta per cápita alta para la región y una deuda exterior enorme. El sector de los hidrocarburos es fundamental para la economía de Argelia, ya que su economía se basa en el petróleo y el gas.